Y bueno, pues ya estamos en una tarde más de Shabbat en la Congregación Proyecto de Vida. Yo soy el pastor Juan González y pues como siempre grabando estos mensajes para las personas que siguen el canal que llamamos Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, donde damos enseñanzas bíblicas desde una perspectiva de la fe hebrea, donde están nuestras verdaderas raíces como creyentes en Yeshua. Amén. Así es de que, bueno, vamos a continuar con la serie que iniciamos ya hace algunas semanas, donde estuvimos pues compartiendo una serie de temas que le hemos llamado cómo vivir como ciudadanos del reino, porque eso somos hijos del Eterno y por lo tanto ciudadanos del reino de los cielos, no un reino terrenal, sino un reino celestial que se gobierna bajo leyes distintas a las que conocemos acá terrenalmente. Amén. Y hoy voy a compartir con ustedes este tema que se llama, así le he puesto, Techuvá, el retorno a Dios. Y hoy vamos a compartir un tema que, por desgracia, en muchas congregaciones ya no se habla tanto. Ahorita lo vamos a ver. Y cuando a veces se predica bajo un significado algo superficial. Y voy a tomar como referencia este pasaje de Deuteronomio capítulo 30, que es un llamado que hace Dios a través de Moisés al pueblo de Israel a volverse a él. Y dice la escritura, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Y debo decir que muchos creyentes toman solo una parte de los versículos, sobre todo aquellos que hablan de la bendición. Y aquí el Señor promete restauración, buena fortuna, bendición y compadecerse de las personas, pero para eso hay una condición. Porque mucha gente dice, yo quiero las bendiciones, pero la gran mayoría de las bendiciones de nuestro Padre están condicionadas a actos de obediencia. Por eso dice al principio, cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, entonces, y ahí está, como resultado el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Así es de que, bueno, este es el tema del mensaje del día de hoy. También algunos de ustedes recordarán el tema pasado que compartimos, esta palabra hebrea emuná, la confianza que sustenta a los ciudadanos del reino. Y estamos compartiendo términos bíblicos en su idioma original que tienen un concepto mucho más amplio de lo que habíamos aprendido en el cristianismo. Emuná tiene que ver con la fe y la confianza que nos sostiene a aquellos que creemos en el Eterno. Y hoy vamos a hablar del tema o de la palabra Techuvá. Bueno, ¿cuál es el concepto, para empezar, que habíamos tenido acerca de lo que es el arrepentimiento? Y por cierto, en el cristianismo, el arrepentimiento es un tema en la Biblia muy, muy importante. Cada vez es menos predicado en las congregaciones. Hoy en día, lo hemos dicho, se predican más las bendiciones porque eso atrae a la gente, ¿no? ¿Quién no quiere recibir bendiciones? Pues todos queremos. Y eso se predica, ¿no? Bendiciones, pero obtenidas de una forma casi sin hacer nada, sin compromiso. Y sobre todo el tema del arrepentimiento en el cristianismo lo entendimos más como algo muy emocional. La imagen del pecador arrepentido llorando en el altar después de la oración de fe, aceptando al Señor en su corazón, es quizás el mejor ejemplo de la idea con la cual se relaciona en el cristianismo el arrepentimiento, un acto emocional. Y entre más se vea conmovido a la persona, llorando, quebrantada, es que en realidad está arrepentido. Pero realmente no lo sabemos, el único que conoce los corazones es el Señor. Y hoy compartiré en este mensaje el significado desde una perspectiva bíblica y sobre todo desde las raíces de la fe hebrea en el Antiguo Testamento para ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de esta doctrina del arrepentimiento. Pero más allá de lo emocional, nos vamos a ir a la Biblia. Y bueno, ¿qué es lo que esperas? Dice por aquí, ¿qué es lo que se espera que hagas cuando te equivocas? ¿Y cuántos de los que estamos aquí no nos equivocamos? A ver, todo el tiempo y a veces por desgracia muy seguido.
¿Y qué se espera que uno haga cuando uno se equivoca? Pues que se arrepienta, ¿no? Que cambie su actitud, que corrija lo que hizo. Y esta palabra es una palabra común en el lenguaje cotidiano, arrepentirse, está asociada en la Biblia con el concepto hebreo de la palabra techuvá, que usualmente se traduce al español como arrepentimiento. En la Biblia en español así se traduce techuvá, palabra hebrea, como arrepentimiento en un sentido literal. Pero esta vez, esta palabra a su vez proviene de la raíz shuv, y shuv quiere decir en hebreo regreso. Por eso el tema lo llamé el retorno a Dios, el regreso a Dios. Y la palabra originalmente se refiere al deseo de regresar a Dios cuando nos hemos alejado de Él, cuando hemos desviado el camino y todavía a las acciones consecuentes que realizamos en base a ese deseo de volver nuestra alma al Señor. Así es de que es así como empieza una relación con el Señor, haciendo un acto de arrepentimiento, un retorno del alma y de corazón al Señor. Y sobre todo para aquellos que vivimos desviados, bajo ignorancia, bajo desconocimiento, el regresar al Señor puede ser algo tan dramático, ¿verdad? Como un arrepentimiento que conlleva cambios radicales en la vida, en los hábitos de las personas. Y de verdad eso es lo que se espera que suceda. El arrepentimiento debe dar un fruto, por eso el Señor dijo que el árbol se conocería por sus frutos. Y si alguien dice estar arrepentido por haberse emocionado al oír un mensaje de la Biblia, alguna alabanza, pero su conducta no cambia, si no hay un fruto de comportamiento, de corregir la actitud, pues quién sabe si hay un arrepentimiento genuino. Ahora miren, vean esto. ¿Qué significa hacer techuvá? Techuvá en hebreo, que por cierto ahí está en hebreo la palabra, se lee de derecha a izquierda. Techuvá en hebreo significa literalmente retorno. Es volver a Yahweh nuestro Dios, lo cual posee el sentido de arrepentirse de los pecados de forma profunda y sincera. Ya dijimos, el único que conoce el corazón es el Señor. Así es de que hay que tener un arrepentimiento de los actos pecaminosos de forma profunda y sincera, y eso implica retornarse, volverse al Creador. Y aquí cito lo que dice Oseas 6 del 1 al 2, que dice la Escritura: vengan, regresemos a Yahweh, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Después de 2 días, Él nos revivirá. En el tercer día, Él nos levantará y viviremos en su presencia. E invitaciones así las vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura, donde el Señor siempre invitaba a su pueblo a hacer un acto de arrepentimiento, que no era otra cosa sino volverse a sus mandamientos, al camino correcto. Y vaya que esta invitación sigue hoy en día llamando a todas las personas, incluyendo al creyente, porque a veces nosotros que estamos ya en la fe, pensamos que el arrepentimiento fue solamente el día que reconocimos al Señor como Salvador y que confesamos nuestros pecados y que hicimos un acto de arrepentimiento, como lo entendíamos, pero el arrepentimiento debe ser algo constante. Somos llamados a vivir como ciudadanos del reino en un acto de autoanálisis, siempre viendo qué más hay que corregir, qué más hay que cambiar, y eso implica un arrepentimiento constante. Amén. Así es de que esto es lo que dice la Escritura. Techuvá es el retorno, el regreso a los caminos rectos de la Escritura. Ahora miren, ¿cómo empieza esto del arrepentimiento? Bueno, en el pueblo de Israel, y sobre todo volviendo al pasaje de Deuteronomio 30, recordando que Deuteronomio es la repetición de la Torá, donde Moisés enseña a una nueva generación todo el trayecto que el pueblo tuvo que pasar desde que salieron de Egipto de la esclavitud hasta llegar a la tierra prometida. Hay que recordar que los que salieron al inicio, los mayores de 20 años, quedaron postrados en el desierto a causa de su testarudez y desobediencia.
Y fueron sus hijos, porque ellos decían, ¿para qué nos sacó Moisés al desierto? Para hacernos morir y con todo y mujeres e hijos. Y el Señor dijo, pues para que aprendan, ustedes no van a pasar por incrédulos y sus hijos, a quienes ustedes creían imposible que pudieran llegar del otro lado, ellos son los que van a heredar la tierra prometida. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés hace un trabajo de reevangelizar, por así decirlo, a las nuevas generaciones, mostrándoles cuál fue el trayecto y las transgresiones con las cuales sus antepasados se habían rebelado en el desierto a Dios. Y en esos 40 años en el desierto, desde luego hubo innumerables muestras de amor de parte del Padre. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Qué hizo el Señor por su pueblo para demostrar cuánto los amaba y cuán grande era su poder? ¿Se recuerdan la provisión del pan, del maná? Todos los días no faltó por 40 años. Y dice la Escritura que sus vestiduras no se desgastaron ni sus zapatos. Vieron dividir el mar Rojo para pasar caminando como por tierra seca, librándolos de los enemigos del ejército de Faraón, y victoria tras victoria de muchas batallas sin ser un pueblo experto en la guerra. Dios les proveyó de agua y todo lo que necesitaban, y aún así no pudieron creer que sería el Señor capaz de meterlos a las tierras prometidas, lo cual habla de la incredulidad. Y quiero decir que esa misma incredulidad en ocasiones está en nosotros. A veces uno se queja del pueblo de Israel y dice, bien, qué bárbaros estos testarudos y necios para no creer viendo tantos milagros. Pero a veces también a nosotros nos cuesta mantener la fe en momentos de prueba. Y vean, ahí justamente en el desierto, el Señor hizo este llamado a través de Deuteronomio 30 al pueblo, a la nueva generación, para arrepentirse y para no hacer lo mismo, los mismos pecados que sus padres. Así es de que por eso llamo arrepentimiento en el desierto. Pero también encontramos en esos pasajes de Deuteronomio 30 los juicios de parte de Dios y los grandes castigos por no obedecer y creer en el Dios de Israel a través de los mandamientos impartidos por Moisés. Porque hay que recordar, el Señor hizo pacto con el pueblo en la base del monte Sinaí, les dio leyes y mandamientos que obedecer para convertirse en su pueblo. Y desde el capítulo 4 al 7 de Deuteronomio, Moisés exhorta al pueblo de Israel a hacer shub. Y ya dijimos, shub es arrepentimiento, volverse al Eterno, volver a Dios y a escucharle de nuevo, hacer shema, o sea, poner el oído atento, y lo cual es el sinónimo de obediencia al pacto. Y para obedecer al pacto era obedecer la Torah, la Escritura. Así es de que no había otra. Si eres un pueblo del Señor, tienes que aprender a escuchar y a obedecer. Y eso lo estamos aprendiendo hoy porque en el cristianismo no estábamos tan impuestos, sobre todo a escuchar. A veces escuchábamos y nos quedábamos con lo que nosotros queríamos. Elegíamos, ¿verdad?, las bendiciones, y lo que no gustaba mucho, pues lo pasábamos por alto. Y hoy tenemos que aprender a escuchar y obedecer. Amén. Ahora vean, esto del arrepentimiento, ya dijimos, implica también actos de obediencia a lo que Dios pide en el futuro. Las bendiciones y las maldiciones que encontramos en Deuteronomio, del capítulo 28 al 30, sería muy importante leer todos esos 3 capítulos, Deuteronomio 28, 29 y 30. Hay una gran lista donde el Señor le dice al pueblo, mira, si obedeces, ahí te van, todas estas bendiciones serán tuyas. Pero si decides no obedecer mis mandamientos, mi Torah, mis preceptos, mis leyes, ahí te van. Estas son las consecuencias de maldiciones que vendrán sobre ti. O sea, el Señor fue claro en decir, ¿quieres bendición o maldición? De ti depende. Obedece o no obedece, porque es una decisión nuestra. Nadie está obligado. Y los creyentes seguimos caminando por fe, ¿no es cierto? Y seguimos decidiendo obedecer al Señor, aunque cueste. De manera que ahí viene una lista de eventos futuros que le acontecerían a la nación israelita. Si desobedecía al Señor, vendría maldición. Y si obedecía, vendría bendición y restauración.
Y para ello tenían que hacer un acto de arrepentimiento y aprender a escuchar a Yahweh su Dios. Y vaya que el día de hoy, por eso hoy cuesta mucho a la gente escuchar. Saben que por todos lados hay problemas cuando no sabemos escuchar, por todos lados. Y también esto incluye desde luego al Señor. Hay que escucharlo y cuando hacemos las cosas mal, bueno, pues tenemos el recurso del arrepentimiento, hacer chu, volvernos al Señor, al camino correcto. Deuteronomio 28 al 30 es la lista de exhortos, de bendiciones y maldiciones según la obediencia del pueblo. Y para ello habría que arrepentirse y escuchar la voz de Yahweh. Ahora, en todos estos pasajes se nos permite entender que el concepto de arrepentimiento, como ya dijimos, retornar a Dios, viene de la palabra chuba o chu, y también está muy relacionado con la palabra shema. ¿Qué significa shema? Escuchar, aprender a escuchar al Señor. Así es de que, obviamente, para arrepentirse primero tienes que escuchar. Así es de que shema y chub o chubá van entrelazadas y tienen que ir actuando de forma conjunta para poder entonces obedecer al Señor. Se complementa y forma uno de los principios fundamentales de la Biblia y de toda la historia de la salvación. Siendo esta una de las promesas que acompañaría a la nación israelita por toda su existencia hasta el cumplimiento de la redención final profetizada a través de Yeshua. Porque acuérdense, ¿quién es el que vino a traer la salvación final? Y no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, nuestro Mesías Yeshua. Pero de aquí que esto llegara, la invitación al pueblo de Israel fue: escucha y obedece, y mantén una actitud de arrepentimiento. Y vean lo que dice Deuteronomio 30 del 1 al 3, hablando del fruto del arrepentimiento, porque decía ahorita, el arrepentimiento tiene que mostrarse. Y dice este pasaje: cuando te sobrevengan todas estas cosas, hablando de la lista previa desde el capítulo 28, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y vean ahí subrayo, y retornes tu corazón entre las diversas naciones a las que Yahweh tu Dios te ha desterrado, y vuelvo a subrayar, volverás a Yahweh tu Dios y escucharás su voz. Ahí está Shema, escuchar. Y la palabra volver o retornar, ¿lo ve cómo se repite? Eso tiene que ver con hacer techubá. Y escucharás su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, dijo Moisés. Tú y tus hijos con todo tu corazón y alma. Yahweh te restaurará, lo cual significa retornará a ti, porque el Señor también vuelve a su pueblo cuando el pueblo actúa con arrepentimiento, y te hará volver, ahí está otra vez, techubá, y Él los reunirá de nuevo de todos los pueblos donde Yahweh tu Dios los ha esparcido. Así es de que había una promesa para el pueblo, que el Señor los haría volver, los restauraría, pero como la condición era retornar al Señor de todo corazón, volverte a Él, escucharle de nuevo. Y eso es lo que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿sabían? No es solo esto para el pueblo de Israel, sino para toda persona que se ha alejado de hacer la voluntad del Eterno. Ahora vean, esto de volver o retornar a Dios, que ya dejamos muy claro, es el significado de esta palabra hebrea central de muchos pasajes como estos que hemos leído, la palabra chu, que literalmente significa volver o retornar. No obstante, de acuerdo a su contexto y su implicación espiritual, puede y se traduce muchas veces en la Biblia como arrepentimiento, pero vean, como volver a un estado o relación inicial, volver al origen. Hoy en día, ¿verdad? Utilizamos mucho el término de resetearse. Y eso lo aprendimos mucho de la tecnología. ¿Qué pasa cuando dicen mi teléfono ya no funciona? O la computadora está muy lenta, ya no puedo hacerle nada. Ya no funciona bien. ¿Qué dice el técnico? Resetelo.
¿Qué es resetear? Vuélvalo a la programación original, porque usted ya lo desprogramó, ya le metió un virus, ya se desprogramó, ya no funciona. Vuélvalo a la programación como salió de la fábrica, va a ver que le funciona perfectamente. Y eso pasa con nosotros. ¿Cuál fue la programación inicial con la que el Padre nos trajo? Vea el estado de inocencia que tenía Adán al principio, pero el hombre se corrompió y hoy en día el regreso, el retorno, el acecho o techubá es volver al origen, al estado de relación inicial que teníamos con Dios. Y para ello se requiere una conversión, que es otro término sinónimo de hacer techubá o arrepentimiento. Significa también rendirse, mirar hacia atrás de dónde venimos y regresar allá. Implica también reparar, restaurar, revertir una situación que se ha complicado y dar un giro. Ese término de dar un giro lo entendíamos más en el cristianismo. Decíamos arrepentimiento es un giro de 180 grados, dándole la espalda al pecado y volviendo al Creador. Y todos estos términos tienen que ver con la palabra arrepentimiento, cuyo origen es la palabra techubá o chu, que significa volver y retornar. Y vean cómo estamos aprendiendo del término hebreo, del cual es mucho más profundo a lo que habíamos conocido en la traducción ya en español. Ahora viene aquí esto que dice, ¿la salvación es individual o nacional? Vean, desde tiempos bíblicos fue entendido que las bendiciones y las maldiciones que ya vimos y que se ofrece también la restauración en Deuteronomio 30, pretenden que el mensaje sea entendido y llevado a su cumplimiento por toda la nación de forma colectiva, porque el Señor habló con todo el pueblo, no habló de forma personal con cada israelita, sino con toda la nación. Y esto nos da a entender que la transgresión por el pecado se requiere una conversión no solo de un individuo, porque esto no sería suficiente, porque de cualquier manera, si se hubiera arrepentido uno que otro de los israelitas, el pueblo hubiera sufrido el castigo. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el Señor iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? Abraham recibió ese anuncio de parte de los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra y dijo, allá está mi sobrino Lot. Y empezó a preguntar al Señor, Señor, ¿y si hay 30 justos? Creo que empezó con 50, ¿no? Algo así, hay 50 justos. Si hubiera 50, ¿perdonas a todo el pueblo? El Señor dijo, sí, lo perdono. Y le fue bajando porque no completó. Si hay 40, si hay 30, si hay 20. O sea, como diciendo, a lo mejor no alcanza ni siquiera una docena de personas justas y va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Y efectivamente, ¿quiénes fueron los únicos que fueron hallados justos? Lot y su familia. Y tuvieron que salir de ahí. Sino que ahí se habla, pues, de que no es suficiente el arrepentimiento individual, sino se esperaba un arrepentimiento colectivo para poder salvar a toda la nación. Así es de que estas bendiciones y maldiciones solo aplican cuando de manera colectiva el pueblo de Dios retorna a Él. Y hoy en día el Señor sigue haciendo llamados de arrepentimiento no solo a individuos, sino a naciones completas. Fíjese, el día de hoy, ¿por qué será que en los últimos tiempos, y estaba anunciado en la Escritura, iban a venir catástrofes a nivel mundial? Y las estamos viendo, ¿eh? Y aunque alguien dirá, bueno, siempre ha habido terremotos y desastres naturales, pero no con la magnitud y la frecuencia que los vemos hoy. ¿Y usted sabe para qué viene todo eso? Pues para que el pueblo, las naciones se arrepientan. Y el llamado al arrepentimiento colectivo sigue siendo una urgencia del Padre para que no solamente se vuelvan individuos, sino naciones en arrepentimiento delante del Creador. Amén. Ahora, ¿cómo hacer techubá o cómo retornar a Dios? Ya sabemos lo que implica. Ahora, ¿cómo se hace esto? En cierto sentido, techubá es una palabra creada y entendida también, vean, por los rabinos judíos, que tienen toda una tradición del conocimiento de la Torá, pero ellos lo entendieron
como un acto mental de arrepentimiento. Y esto tiene mucho que ver con lo que el cristianismo llegó a entender como arrepentimiento, un acto mental. Sin embargo, es un concepto mucho más profundo y espiritual que implica también lo moral, pero muchos lo ven como un acto meramente religioso. Pero dígame usted si el arrepentimiento solo aplica en la religión. ¿Qué pasa cuando ahí en casa el hijo se porta mal y usted lo castiga y de repente va y se acerca y dice, mamá, ¿me perdonas? ¿Qué está haciendo el chico ahí? Haciendo un acto de arrepentimiento, y no tiene que ver con lo religioso, porque a veces queremos recluir palabras solo al área religiosa. Y no, el arrepentimiento es un acto de cambio, de reconocimiento, de reparación de lo que hemos hecho y abarca la vida cotidiana. Ahora, en la palabra hebrea, en la Torá, como ya lo vimos, se exhorta a hacer tshuv, que es volvernos y retornar primeramente a Dios, pero también al camino original por el cual Dios nos dejó establecido en la Escritura. Ahora vean, estuve revisando la interpretación que hacen los rabinos judíos sobre el término techuvá. ¿Y cómo entendieron estos la palabra techuvá? Bueno, la definición, solo consulté algunos, pero uno de los más famosos rabinos de la Edad Media, quizás usted haya escuchado de Maimónides. Él escribió algo que se llama Misné Torah, y es como una, ¿qué dijéramos? Una sistematización de la interpretación de la Torah en la Edad Media. Y él se preguntó qué es techuvá. Y él lo definió así: es cuando el pecador abandona su pecado o la forma particular de pecado, lo quita de sus pensamientos y determina en su corazón no volver a hacerlo. Y así también lamenta lo sucedido en el pasado. Y esa definición creo que es muy parecida a lo que nosotros en el cristianismo entendíamos por arrepentimiento. Una persona arrepentida reconoce que ha hecho algo malo, se arrepiente, o sea, quita de su pensamiento la idea de seguir practicando el pecado y sobre todo intenta no volver a hacerlo. Y eso en la Edad Media para los rabinos era hacer techuvá, abandonar el pecado, pero todo empezaba, según ellos, en el pensamiento, un cambio de mente. Y eso lo entendimos también en el cristianismo, decíamos, arrepentimiento es un cambio de mentalidad, pero no solo de mentalidad, nos quedamos cortos con la definición. Ahora vean, ¿cómo se explica techuvá en la Biblia? Bueno, la interpretación de los rabinos muy parecida a lo que llegó a ser en el cristianismo un acto mental. Pero sin desmerecer la explicación de Maimónides como un rabino judío, la Biblia generalmente establece conceptos que son lejos de ser abstractos o filosóficos y expresan más bien una idea concreta, es decir, el uso de la palabra tshuv, que significa volver a Dios, y lo cual implicaría, fíjese bien, una acción concreta más que un pensamiento o una decisión mental. Porque si nos quedamos solamente en arrepentimiento como un acto mental, cuando alguien dice, no, sí, creo que sí, estoy haciendo algo mal, pero todo queda en la mente, no lo concretamos en una acción práctica, pues a lo mejor nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Es cierto que la decisión de cambiar empieza a trabajar en la mente, pero no se queda como una decisión mental, sino tiene que concretarse en un cambio de actitud, de forma de actuar y sobre todo con una profunda convicción de cambio. ¿Lo está entendiendo? Esto es lo que dice la Biblia y va más allá de la interpretación rabínica y del cristianismo que se miraba solo como un cambio mental. Ahora vean lo que dice aquí. Techuvá, y voy a dar varias explicaciones bíblicas de lo que implica hacer techuvá. Techuvá implica volver a Dios y su Torah. Y vean lo que dice Nehemías 9:29. Vamos a ver lo que dice la Biblia para rastrear qué actos concretos o acciones implica estar arrepentido, para no quedarnos solo en la idea de que es un acto mental.
Techubá es volverse a Dios y a su Torah, y dice Nehemías 9:29. Lea conmigo. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Y ahí la palabra ley es la palabra Torah. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Otra vez, ¿cuál es el problema de la gente cuando se desvía? No escucha. Pero otra vez, aquí la amonestación es a que se volviesen ¿a qué? A la Torá. Y por eso Nehemías, una de las cosas que él hizo junto con el sacerdote Esdras, ¿se recuerdan? Los puso todo un día a leer la Torá, de pie, niños, mujeres, hombres, ¿verdad? Y no había aire acondicionado como este que tenemos, y a lo mejor no había una sombrita, todo el día escuchando la lectura de la Torá. Y vaya que a veces la gente dice, no, pues si escucho, si veo una serie de televisión 1 hora, qué fácil. Una película 2, 3 horas. Pero leer la escritura más de 1 hora, ay, por favor. Sí, la gente no aguanta, ¿verdad? La palabra. Pero por eso aquí la escritura es vuélvanse a tu ley, a la Torá. Y los profetas llamaron al pueblo a volverse a Dios, a hacer techubá, y esto era sinónimo de volver a la Torá, la escritura, es obedecer los mandamientos. Así de que esto no se nos enseñó en el cristianismo. Techubá era más un arrepentimiento emocional, mental, pero no implicaba volver a la palabra. Y qué hermosa es la palabra, ¿no es cierto? Cuando la empezamos a entender, a digerir, a disfrutar, a enseñar, es hermosa. Y eso implica volver a la palabra, a la Torá. Ahora, también Techubá en la Biblia es la respuesta a una súplica cuando estamos viviendo bajo la aflicción. Y dígame, ¿cuántos de nosotros, aún siendo creyentes, no hemos pasado por aflicción? ¿Cierto? Porque mucha gente, ya lo hemos mencionado aquí, promueve la idea de que si te haces creyente ya no vas a tener problemas. Acércate al Señor y tu vida va a cambiar, 0 problemas, la vida será color de rosa. Eso no es bíblico. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Aunque confíen, dijo Yeshua, porque yo he vencido al mundo. Y vean, los profetas del siglo VIII, como Amós, Oseas e Isaías, usaron la frase volverse a Yahweh, Techubá, Shub, como una respuesta natural y necesaria en los momentos de aflicción. Y vean lo que dice Amós 4, del 8 al 11. De modo que 2 o 3 pueblos deambulan por un solo pueblo para beber agua, pero su sed no se ha apagado. Sin embargo, y subrayo, fíjense, a pesar de que tenían sed, como ahorita está pasando, ¿dónde hay sed ahorita? En Nuevo León, ¿verdad? Monterrey, ahí no hay agua. Y alguien dirá, bueno, pues es algo que está pasando por mal manejo de la política y todo, pero va a escasear el agua, ¿sabía usted? Eso va a pasar en el mundo. ¿Y para qué permite el Señor eso? Para que la gente haga Techubá. ¿Y qué dice aquí? Sin embargo, no te volviste a mí, declara Yahweh. O sea, tuviste sed y no pensaste en mí. Y dice, te azoté con plaga y mojo repetidamente, sus huertos y viñedos, sus higueras y olivos fueron devorados por langostas. Se acabó la comida. Eso está pasando ahorita con la guerra de Ucrania. Vean, el alimento se ha aumentado. Hay países que están batallando para conseguir alimento. ¿Y qué dice la escritura aquí? Sin embargo, no te volviste a mí, declara Yahweh. Envié contra ti pestilencia a la manera de Egipto. ¿Y qué fue el COVID? Una pandemia. Maté a espada a tus jóvenes, junto con tus caballos capturados, e hice subir el hedor de tus ejércitos hasta tus narices. Sin embargo, tercera vez repite, no te volviste a mí, declara Yahweh. Entonces, ¿por qué viene la aflicción a la gente? ¿Para que se pierda y se aleje desanimado del Señor?
¿Para qué viene la aflicción, la enfermedad, la prueba, la carencia material? ¿Para qué viene? Para volvernos al Señor, para hacer techubá. Ese es el remedio que el Señor busca, la actitud que el Señor busca de nosotros. Volvernos a Él en clamor cuando estamos pasando por aflicción. Y vean, esto mismo, techubá como respuesta a la aflicción. El profeta Amós quería comunicar a los israelitas que el Dios de Israel es el que permite las aflicciones, y la respuesta que Dios esperaba era que ellos clamaran a Él. Porque lo que está en juego aquí no es una conducta moral, sino el reconocimiento y sobre todo el suplicar en techubá que el Dios de Israel remedie su aflicción. Siempre el Señor dijo, ¿tienen problemas? ¿Cuál es su respuesta a los problemas? Volverse al Señor. Sabemos que es la respuesta a todo lo que pasamos, pero a veces nos complicamos la vida y andamos buscando por otro lado cuando es tan sencillo decir, Señor, ayúdame, sácame de esta aflicción, y ahí tendremos respuesta. Ahora, techubá es volvernos a Dios, y vean lo que dice Oseas 5:15 y 6:1. En Oseas, volver a Yahweh aparece en paralelo a los verbos de buscar, lo que también indica un proceso de plegaria en un contexto de culto. Y vean lo que dice aquí la escritura, y volveré a mi morada, o sea, el templo, hasta que se den cuenta de su culpa. En su angustia me buscarán y suplicarán mi favor. Y luego dice, ven, volvámonos a Yahweh. Él atacó y Él puede sanarnos. Él hirió y puede vendarnos. O sea, la solución siempre está en el Eterno. El asunto es cuál es nuestra actitud. Techubá también implica volvernos a Dios como la única fuente de ayuda. Y ahí voy a decir algo importante, vean. La forma de retornar a Dios es en plegaria o en oración, con la cual se reconoce quién es la verdadera fuente de poder. Por eso en Oseas 7:13 dice, yo soy el que los redime. O sea, la respuesta ¿de dónde viene? Del Señor. Y para arrepentirse debemos entender que Dios es quien tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Y aquí Oseas 11:5 dice, no regresan a la tierra de Egipto, no regresen. Y Asiria su rey. ¿Por qué se niegan a volverse a Dios? Porque hay que recordar que hacía en algún momento el pueblo de Israel cuando tenía problemas con otros pueblos. Iba y buscaba ayuda del faraón de Egipto, del rey de Asiria, buscaba alianzas, según ellos, para hacerse de más poder y no ser vencidos por los enemigos. Y al Señor eso le enojaba y le decía, ¿por qué tienes que ir a buscar a Egipto? ¿Por qué tienes que ir a buscar a Siria? ¿Qué no estoy yo aquí? ¿Por qué no me buscas? Y el Señor se ponía celoso, porque Él quiere ser reconocido como la única fuente de ayuda. Porque a veces perdemos el tiempo buscando por otro lado solución cuando sabemos quién es el único que tiene poder para salvar a su pueblo. Amén. Ahora vean, techubá también es restaurar la relación de fidelidad con Dios. Jeremías, el profeta Jeremías, emplea la metáfora de Israel como la esposa de Dios. Usted sabe eso, ¿no? A veces utilizan imágenes familiares como la de esposa, esposo, padre, hijo, y él utiliza la frase volver en referencia a regresar como nación a una relación de fidelidad con Dios. ¿Y qué dice Jeremías 3 del 8 al 10, 3, 8 y 10? Fíjese, debido a que el rebelde Israel había cometido adulterio, la deseché y le entregué una carta de divorcio. Sin embargo, su hermana, la infiel Judá, no tuvo miedo, también se fue y se prostituyó. Y después de todo eso, su hermana, la infiel Judá, no volvió a mí. O sea, en pocas palabras, fueron adúlteros. ¿Y qué significaba en aquel tiempo? Ir detrás de otros dioses a quienes adorar. Y el Señor dijo, pues ¿qué no estamos tú y yo comprometidos en un pacto?
¿qué no te elegí como mi pueblo en el monte Sinaí, te di mis leyes y mandamientos? ¿Por qué vas a adorar otros dioses? Eso era adulterio. Y era un acto pecaminoso. Y el Señor dice, vuélvete de tu infidelidad y restaura conmigo una nueva relación. Y vean aquí, en este mismo pasaje, volver a Yahweh no es tanto una demanda de una conducta moral o un arrepentimiento como lo habíamos aprendido, sino que se trata de una invitación a reiniciar una relación anterior. Israel se había alejado de su Dios, representado como su esposo o su padre, al adorar a otros dioses, pero ahora tenían la oportunidad de regresar y una vez más y entrar en una relación de fidelidad con su Dios. Otra vez arrepentirse del adulterio y volverse al verdadero esposo, al único esposo. Amén. Ahora vean, esto otro, a mí me pareció interesante. Techubá también es volver a las raíces. De hecho, el canal y el lema que tenemos en la comunidad Proyecto de Vida ya está atrás, dice, volviendo a las raíces de nuestra fe. ¿Y por qué volver a las raíces? Techubá también es eso. Para poder reconocer que el Señor en el pueblo hebreo era nuestro Dios, para ellos padre o su esposo, no debían de ignorar la historia de su propio pueblo, la historia del Dios como el Dios del pueblo de Israel. Y aquí pongo un ejemplo, vean. Para un judío es mucho más fácil volver a Dios, incluso porque muchos de ellos han crecido en familias seculares donde no se les inculca la Torá. Hay judíos que no vienen de familias religiosas, ¿sabía usted? Por ejemplo, allá en Israel, vaya usted a Jerusalén, ahí en Jerusalén está el barrio judío, el barrio cristiano, y está el barrio también árabe. Pero usted se va a la capital de la nación de Israel, que es la ciudad de Tel Aviv, y es una ciudad muy próspera, muy moderna, pero muy secular. Hay muchos judíos que no profesan religión. Pero aquí pongo yo que volver a las raíces para un judío es más fácil, porque si él revisa la historia de su nación, se va a dar cuenta que está impregnada por historias de fe, donde se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aunque él no haya sido creado, inculcado en una religión, si él quiere regresar a su identidad como nación, a su cultura y sus creencias, va a regresar al Dios de Israel. Sin embargo, vean, para un pagano o un gentil, como se le llama en la escritura, aquellos que no tenían sino dioses falsos, volver al Dios de Israel era algo muy ilógico, porque no era su Dios. No sé si lo entienda. Para un gentil fue tan difícil abandonar la idolatría, porque estaban tan arraigados de adorar a muchos dioses. Incluso vienen por ahí series en la escritura donde se habla de cómo aún en el pueblo de Israel se infiltraban las acciones del paganismo. ¿Se recuerda cuando Jacob salió de dejar a su suegro con sus dos esposas, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y Raquel dice que llevaba debajo donde iba sentada quizás sería un camello o un asno, no sé qué sería, llevaba los dioses de su padre. Y el papá se dio cuenta, dijo, faltan mis dioses. Y se lo llevó su hija. O sea, aún el pueblo tuvo problemas para desarraigarse de la idolatría. Imagínese quien había crecido y nacido en la idolatría. Qué difícil es, ¿no? Por eso es mucho más fácil recuperar la identidad para un judío que no sea creyente que para alguien que proviene del paganismo. Pero vean, eso no es problema al día de hoy, porque Techubá también implica identidad con su pueblo Israel. Y todos los que estamos aquí no somos de sangre judía. Y ni siquiera tenemos que buscar si por ahí hay algún pariente que provenga de alguna de las tribus perdidas, que pudiera ser. Hace poco vi un documental de personas que vienen de África, negritos, que después del establecimiento del Estado judío, 1948, regresaron. Muchos de ellos murieron en el camino.
y eran negritos de Etiopía y de ciudades de África, que se reconocían ser parte de las tribus perdidas. Por ahí hay un canal en YouTube, yo lo estoy siguiendo, donde se asegura que acá hay tribus indígenas antes de la conquista de los españoles, que hay rasgos en su historia que provenían de una de las tribus perdidas. No sabemos. Pero ni siquiera eso es importante, porque si consideramos que estas invitaciones de volverse al Dios de Israel solo son para el pueblo judío, pero tenemos también la opción, como en el caso de Ruth la Moabita, la extranjera. ¿Qué pasó con ella? Ella abrazó la fe del Dios de Israel y abrazó sus mandamientos, sus costumbres, y le dijo a su suegra, ¿verdad? Noemí le dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y ella cambió su identidad como una moabita que adoraba dioses para convertirse al Dios de Israel. ¿Y qué le dijo vos? ¿Se recuerdan qué frase cuando dijo: eres bendecida porque has decidido venir a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel? Y esas alas te van a cubrir. Y vaya que lo hicieron. Y no solo se identificó como una israelita, sino llegó a ser la bisabuela del rey David. Y por lo tanto la descendencia del Mesías proviene de una moabita como Ruth. Y en consecuencia, Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en los antepasados de esta mujer que no provenía del pueblo de Israel. Así de que no hay problema. Techubá, para los que no venimos de sangre judía, implica el retorno a identificarnos con el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, que es el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora fíjese, esto indica, pues, que para los gentiles que nos arrepentimos o nos volvemos al Dios de Israel, a su vez debemos hacernos parte de la nación israelita, identificarnos y asimilarnos con ellos, reconociendo el trato y la historia establecida entre Dios y la nación de Israel, que Dios sacó de Egipto y la escogió como su pueblo. Mire, por ahí en redes sociales pertenezco a algunos grupos de debate bíblico. No me gusta pelear con la gente, pero de repente veo cómo muchos de ellos, que vienen de un trasfondo muy católico, argumentan que los protestantes viven engañados porque, dice, tienen una escritura que nos pertenece a nosotros. Los católicos dicen, no, porque nuestros padres antiguos fueron los que la organizaron y la pusieron en circulación. Y ustedes, los protestantes, usan nuestra Biblia. Y yo les pongo seguido, y ustedes se la plagiaron a sus verdaderos dueños. Y pongo Romanos 3:1, que dice: ¿qué ventaja tiene de ser judío, Pablo? Pues mucha, porque dice, para empezar, a ellos se les dio la revelación. Y dice, entonces ustedes se creen católicos, ustedes, la Biblia es de ustedes. Pues no, es del pueblo hebreo. ¿Cómo la ven? Pero así es la ignorancia de la gente. Y ahí dice, hay que identificarnos con la nación de Israel, porque ellos son el pueblo elegido, los que recibieron la Torá, la revelación, la promesa, los pactos, todo. Si no nos identificamos con Israel, no tenemos nada, ni Mesías, ni escritura, ni salvación, ni promesas, nada. Por eso ahí está Efesios 2, 12 y 14, vean. En aquel tiempo, hablando a los gentiles que no provenimos del pueblo de Israel, dice, estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué teníamos antes? Nada. Nada. Pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Porque Él es nuestra Shalom, nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora somos uno con el pueblo de Israel. Y somos bendecidos gracias a Yeshua, nuestro acceso al pacto renovado. Pero al mismo tiempo, ahora que somos uno con Israel, recibimos no solo los beneficios, por eso puse aquí abajo, sino debemos cumplir también el pacto de obediencia. Porque otra vez el cristianismo dice, yo quiero
la bendición de Israel, pero yo no quiero su Torá ni cumplir nada de las cosas que ellos, eso es para ellos. Ellos que cumplan, ellos que obedezcan y yo recibo bendición. Mira qué fácil, ¿verdad? Exacto. La bendición, pero no la obligación, es correcto. Pues mire, pero ahora estamos atendiendo que hay obligación. Y mire, Techubá también implica cesar el pecado, sacarlo de la vida y guardar la Torah. Esto es algo que ahora estamos aprendiendo. En el cristianismo no se nos enseñó a guardar Torah. Es más, hay cristianos que usted le dice y guardan la Torah y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Ni siquiera saben. Piensan que es un libro de alguna otra religión. De manera que volver allá, pues se entiende como dejar nuestra vida pecaminosa y volver a los mandamientos o al camino que prescribió Moisés. ¿Y qué dice Segunda de Reyes 17:13? Vea, Yahweh advirtió a Israel y Judá por cada profeta diciendo, apártate de tus caminos perversos, eso es hacer techubá, y observa mis mandamientos y mis instrucciones. Eso tiene que ver con Torah. Entonces vea cómo van de la mano. No puede uno decir estoy arrepentido porque ya lloré en el altar y pedí perdón por mis pecados y estoy tratando de no hacerlos, pero no guardo mandamientos ni tengo instrucciones. No se puede. Definitivamente techubá bíblicamente es abandonar el pecado y empezar a guardar la Torah, los mandamientos, las instrucciones de vida, los cuales Yeshua dijo ni siquiera son gravosos. De esto mismo, techubá, vean lo que dice en Jeremías 18:11, lean conmigo. Vuélvase cada uno de ustedes de sus caminos perversos y enmienden sus caminos y sus acciones. Eso es hacer techubá. Pero vean lo que dice Ezequiel 33:4-15. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado, ahí está subrayado, hace techubá, pero fíjese, e hiciere según el derecho y la justicia. ¿Y dónde está el derecho y la justicia? En la Torá. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, ahí está corregir sus acciones, y vea, subrayado, y caminar en los estatutos de la vida, eso es Torá, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Pero tiene que corregir su camino y tiene que guardar los estatutos de vida, las instrucciones, la Torá, los mandamientos. Y esto está establecido. Y vean, Deuteronomio 32, para reafirmar esto de guardar Torá como parte de hacer techubá o arrepentimiento. Volverás a Yahweh tu Dios y escucharás su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torá, cuando te convirtieres, que ahí viene la palabra techubá, volver a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Clarito ahí está. Para hacer techubá hay que guardar los mandamientos del libro de la Torá. Entonces, en conclusión, para ir terminando, techubá, ¿cómo volver a Yahweh y cómo obtener el perdón de Dios? De acuerdo a las tres expresiones o formas de arrepentimiento encontradas en la Biblia, y ya lo vimos en varios pasajes, volver a Yahweh implica al menos tres cosas. Número uno, volver a Yahweh en busca o súplica de ayuda en oración cuando estamos en aflicción. Si alguien de los que va a escuchar este mensaje está pasando por aflicciones, por pruebas, por carencias, por enfermedad, por divorcio, por problemas, sépase que esas aflicciones no es que Dios se las manda, porque mucha gente dice, Dios es muy malo y me quiere castigar porque me he portado mal. Muy probablemente sean consecuencias de sus propias malas decisiones. Pero Dios las permite como una forma de aflicción para que usted haga uso del recurso de la súplica, de la oración,
y se vuelva a Él. Amén. Y número 2, Techuvá también implica volver a Yahweh reconociendo que Él es nuestro Dios, como volviendo a tener un pacto con Él, o sea, recuperar la relación que originalmente Él quería con nosotros. Volver al Padre, como lo hizo el Hijo pródigo. Volver a casa, regresar sabiendo que era ahí nuestro origen y nos hemos apartado. Y número 3, Techuvá también implica, como acabamos de demostrarlo, volver a practicar la Torah. ¿Sabe usted cómo se traduce en la escritura ser una persona injusta? Una persona que no guarda Torah, una persona sin ley, una persona que camina en la vida sin obedecer ningún mandamiento. Porque hay gente que se justifica diciendo, yo no soy religioso, a mí no me compete obedecer lo que dice la Biblia. Bueno, pues si andas sin mandamientos, sin instrucción de vida, sin Torah, pues así te va porque te va, ¿no? Te va mal. Entonces hay que volver a practicar la Torah y si nunca lo había hecho, pues comenzar a conocer la Escritura. Y vea, Techuvá, según el mensaje central de Deuteronomio 30 con el que empezamos este mensaje, nos da a entender que el arrepentimiento, tal y como Moisés lo enseñó, implica al menos 3 acciones y son las que acabo de señalar. Número 1, nos arrepentimos a consecuencia de la bendición y de la maldición también, reconociendo que Yahweh es el que permite las aflicciones y por lo tanto pedimos a Él en súplica y oración que revierta nuestra aflicción y nos saque de los problemas. El asunto está que cuántas veces el Señor ha hecho esto. De verdad, ¿cuántos de los que están aquí antes de ser creyentes y permanecer en la palabra tuvieron respuesta a oraciones que hicieron desesperados? Porque estaban enfermos, en carencia. ¿Y cuántas veces el Señor nos respondió? ¿No es cierto? ¿Y qué hacíamos después que el Señor respondía? Seguíamos haciendo lo mismo. Y por eso hay gente que dice, ¿por qué después de una me va otra y salgo y me va otra? Porque nunca te vuelves al Señor. Hasta que el Señor te vence y dice, Señor, ya entendí. Pero así es la gente. Bueno, Techuvá es responder en súplicas al Señor cuando nos va mal. Porque eso es el propósito del Eterno. Número 2, nos convertiremos o nos volveremos a Yahweh en el sentido de reconocerlo como nuestro Dios y la única fuente de salvación verdadera. Y número 3, volver con todo nuestro corazón a Dios obedeciendo a los mandamientos de la Torah de Yahweh nuestro Dios. Esos 3 puntos es la esencia del mensaje de lo que Techuvá significa según Deuteronomio capítulo 30. Y esto aplica también para nosotros el día de hoy. No es solo para el pueblo judío. Si usted va al Nuevo Testamento, de lo cual predicaré después, Techuvá, ¿cuál fue el mensaje de Techuvá según Juan el Bautista y el propio Yeshua? Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor también dijo, y ya el hacha está lista para desarraigar de raíz aquel árbol que no dé fruto. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento. Así es de que arrepentirse, a volverse al Señor, porque si no vendrá juicio y el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que encontramos desde el Antiguo Testamento. Y concluimos con esto, vean. Deuteronomio 30:10, ¿qué dice? Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este pasaje explica que la bendición final que gozarían los israelitas en el final de los tiempos en la tierra prometida se iba a deber a la conversión de todo corazón y de toda su alma. O sea, aún la promesa de la tierra prometida estaba condicionada a vivir en un arrepentimiento constante de corazón y alma, porque es el único
la única acción humana que nos ubica sobre el camino correcto. Si usted es una persona religiosa, pero no se arrepiente, no hay ir sobre las vías de la Escritura, nos vamos a engañar. Y vaya que algunos intérpretes de la Biblia, como Michael Rood, dicen que cuando la Escritura el Señor dijo hay una puerta ancha y una angosta, muchos creen que la puerta ancha es todos los impíos que van allá y en la puerta angosta todos los religiosos, todos los cristianos, los creyentes. Y no, él dice que la puerta ancha es la religión, que engaña a la gente pensando que por tener religión ya tenemos ganado el cielo. Y es la principal trampa que Satanás va a usar. Ah, yo voy a tal religión, tengo cierta religión heredada a mis padres, ya estoy listo para el cielo. No, esa es la puerta ancha. Y esa conversión se expresa, según Deuteronomio 30, en la observancia de los mandamientos y los estatutos de la Torá. Tiene que haber obediencia para que haya una verdadera techuvá. Y vean, con este pasaje conocido termino. El libro del Segunda de Crónicas nos enseña lo siguiente hablando del arrepentimiento. Es un pasaje conocido aún en el cristianismo. Terminemos leyendo esto, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y entendemos cuál es el nombre, y oraren, ahí está, súplica de aflicción, lo que venimos diciendo, oraren cuando tienen aflicción, y buscar en mi rostro, lo cual implica buscar a Yahweh como el único Dios verdadero, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está, indica la observancia de los mandamientos y estatutos de la Torah, convertirse, volverse a la Torah. Si hacen eso, esas tres acciones que venimos enseñando, entonces dice el Señor, yo, Yahweh Elohim, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bonito se oye esto. Y vaya que hoy en este tiempo necesitamos que el Señor responda desde los cielos, perdone el pecado, no solo nuestro, sino de las familias, de las comunidades, de las naciones, y sane la tierra. Sanar la tierra es un asunto hoy importante, porque a causa del pecado que cada vez crece más, la tierra, la naturaleza está siendo lastimada. Ahorita no hay alimento, no hay agua, se pronostican crisis mayores que vendrán, hay crisis energética, a raíz de que subió el petróleo, la gasolina, todo aumentó. Ahorita acabo de ver un reporte, estamos ya cerca del 8% de inflación en un año y no termina. Y aunque alguien se queja que en México, bueno, es mucho, un 8%, pero en otros países de Latinoamérica se ha ido hasta el 15, 16% o más en lo que va del año. Y por eso este pasaje hoy es importante. Si el Señor puede sanar la tierra, pero para ello el llamado es a humillarse. ¿Pero quién tiene que humillarse? ¿Qué dice el pasaje? ¿Quién debe humillarse? ¿El pecador? ¿El que no conoce la palabra? Ella dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y ese pueblo somos usted y yo. ¿Y qué nos corresponde hacer? Orar, suplicar por la aflicción, no solo nuestra, sino de la nación, del mundo entero. Si buscaremos el rostro del Señor y nos convertimos de nuestros malos caminos. Eso es un llamado no para el pecador, para el pueblo del Señor. Él ha prometido responder con bendición desde los cielos, traer perdón y sanidad. Yo les voy a invitar para que mientras cantamos le digamos al Señor que hemos aprendido lo que significa vivir en arrepentimiento, en techuvá, volviendo nuestras vidas a Él, y esto es algo constante. No se olvide, como creyente, no nada más debemos arrepentirnos al inicio de nuestra vida en el Señor, sino debe de ser un acto constante de arrepentimiento al Eterno. Amén. Este es el momento para clamar, para humillarnos, para suplicar, para buscar el rostro del Eterno
y convertirnos de nuestros malos caminos. Esta es la invitación para todos los que han escuchado este mensaje: hacer techuvá, volver al Eterno, clamar misericordia, porque Él ha prometido escucharnos desde el cielo, perdonar pecados y sanar nuestra tierra. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor: aquí estamos, haciendo un acto de techuvá, volviendo nuestra vida, nuestra alma y corazón a este llamado que Él nos hace por medio de su palabra, para volvernos, para retornar, para volver el alma y el corazón a nuestro origen, a nuestra identidad con el pueblo de las promesas. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.